Mis queridos amigos en la fe, hoy nos detenemos a reflexionar sobre la vida de un pastor que guió con bondad, humildad y un profundo amor por los más vulnerables. El Papa Francisco ha partido al encuentro con Dios, dejando tras de sí un legado de compasión y una iglesia transformada para siempre. Durante más de una década, nos desafió a vivir el Evangelio en acción, a cuidar de los pobres y a caminar con humildad. Estuviéramos o no de acuerdo con cada una de sus decisiones, su sinceridad y fe eran innegables. Ahora, mientras oramos por su alma, también nos preguntamos, ¿cómo llevaremos adelante su mensaje? Si el Papa Francisco tocó tu vida, comparte tus pensamientos en los comentarios. Y si deseas seguir reflexionando sobre la fe, no olvides dar me gusta a este video y suscribirte. Que descanse en la paz de Dios y que su ejemplo nos inspire a todos. La última actualización del Vaticano, con fecha del 23 de febrero, nos ofrece una señal pequeña pero tranquilizadora. Nos informan que el Santo Padre descansó durante la noche. La noche transcurrió bien, el Papa durmió y está descansando, dice el comunicado. Palabras sencillas pero que encierran un mundo de significado. Cuando alguien tan querido como el Papa Francisco está enfermo, cada momento de descanso, cada noche que transcurre sin crisis, es un regalo. Pero aún así, quedan preguntas sin respuesta. La declaración no especificó si el Papa ya había despertado, dejando a muchos de nosotros preguntándonos, esperando y, por supuesto, orando. Han pasado ya más de 10 días desde que el Papa Francisco fue hospitalizado, luchando contra una grave infección respiratoria. Sus médicos lo han atendido con gran esmero, pero la situación sigue siendo delicada. Además de sus complicaciones pulmonares, recientes pruebas han revelado los primeros signos de insuficiencia renal. Y sin embargo, a través de todo esto, el Papa ha permanecido alerta, un testimonio de su fortaleza y su espíritu inquebrantable. Hay cierto consuelo en saber que, desde el pasado sábado, no ha sufrido nuevas crisis respiratorias. Pero eso no significa que sus dificultades hayan terminado. Sigue necesitando oxígeno suplementario de alto flujo, una clara señal de que sus pulmones continúan débiles y requieren apoyo constante. El camino hasta este momento no ha sido fácil. Fue el 14 de febrero, el día de San Valentín, una fecha en la que tantos celebraban el amor, cuando el Papa Francisco fue ingresado en el Hospital Gemelli. Su salud ya estaba frágil en los días previos a su hospitalización, con reportes de bronquitis y dificultades para respirar. Cuando llegó al hospital, quedó claro que su estado se estaba deteriorando. Con el paso de los días, se confirmó que también estaba combatiendo una neumonía, un enemigo formidable para cualquier persona mayor y aún más para un hombre que ha dedicado su vida al servicio de los demás. Entonces, hace apenas 2 días, surgió otro desafío: anemia. Mientras su cuerpo luchaba contra la infección, los médicos determinaron que su capacidad para transportar oxígeno en la sangre se había debilitado. Para contrarrestar esto, le administraron transfusiones de sangre con la esperanza de devolverle fuerzas. Junto con estas transfusiones, se introdujo un tratamiento llamado etamina para aumentar sus niveles de hemoglobina, ayudando a su cuerpo a absorber y distribuir mejor el oxígeno. El lunes de Pascua, 21 de abril de 2025, el mundo se enteró del fallecimiento del Papa Francisco a la edad de 88 años, en su residencia en la Casa Santa Marta, en la Ciudad del Vaticano. La noticia fue anunciada a las 9:45 de la mañana por el cardenal Kevin Farrell, camarlengo de la Cámara Apostólica, quien compartió la desgarradora actualización con los fieles. Habló solemnemente, diciendo: «Queridos hermanos y hermanas, con profundo dolor, debo anunciar la muerte de nuestro Santo Padre Francisco. A las 7:35 de esta mañana, el obispo de Roma, Francisco, regresó a la casa del Padre. Toda su vida estuvo dedicada al servicio del Señor y de su Iglesia. Nos enseñó a vivir los valores del Evangelio con fidelidad, valentía y amor universal,
especialmente en favor de los más pobres y marginados. Con una inmensa gratitud por su ejemplo como verdadero discípulo del Señor Jesús, encomendamos el alma del Papa Francisco al infinito amor misericordioso del Dios uno y trino. Estas palabras, pronunciadas desde la Casa Santa Marta, capturaron la esencia de un papado construido sobre la humildad y el cuidado de los olvidados en la sociedad. El Papa Francisco siempre buscó vivir con simplicidad y humildad, un valor que resonó incluso en sus últimos días. En abril de 2024, aprobó una versión revisada del Ordo Exequiarum Romani Pontificis, el libro litúrgico que guiaría sus ritos funerarios. Estas actualizaciones reflejaron su deseo de una ceremonia más sencilla y centrada en la fe, que subrayara su papel como pastor y discípulo de Cristo, más que como una figura mundana. El arzobispo Diego Ravelli, maestro de ceremonias apostólicas, explicó que el nuevo rito se centraría en la fe de la Iglesia en el cuerpo resucitado de Cristo, alejándose de la grandiosidad tradicionalmente asociada con los funerales papales. En línea con esta visión, cuando se confirmó la muerte del Papa Francisco, se tomaron medidas para que su cuerpo fuera manejado con reverencia, pero con simplicidad. Sus restos serían colocados en un solo ataúd de madera recubierto de zinc, reflejando su creencia en la modestia sobre la opulencia. Según la tradición, el funeral de un papa normalmente tiene lugar dentro de unos pocos días de su muerte. Para el Papa Francisco, se esperaba que su funeral se celebrara entre 4 y 6 días después de su fallecimiento, seguido de ceremonias adicionales en diversas iglesias de Roma. Estos eventos servirían tanto como una conmemoración pública como religiosa de su vida y obra. Como parte del proceso de enterramiento, un paño de seda blanca cubriría su rostro, un gesto simbólico que marca la transición de la vida a la muerte. Además, se colocarían monedas acuñadas durante su pontificado y un rojito, un documento oficial que detalla su vida y logros, en su ataúd antes de ser sellado. Se esperaba que el entierro del Papa Francisco tuviera lugar en la Basílica de Santa María la Mayor, un lugar que tenía un significado especial para él, ya que a menudo la visitaba para oraciones personales y contemplación. Esta elección cumplía su deseo personal, asegurando que descansara en un lugar de quieta reflexión, alejado de la pompa típicamente asociada con los niveles más altos de la Iglesia. La actualización del Vaticano del 23 de febrero ofrece una pequeña pero reconfortante señal. Nos dicen que el Santo Padre descansó durante la noche. La noche pasó bien, el Papa durmió y está descansando, dice el comunicado. Palabras sencillas, pero que llevan consigo un mundo de significado. Cuando alguien tan querido como el Papa Francisco está enfermo, cada momento de descanso, cada noche que pasa sin crisis, es un regalo. Pero aún así, nos quedan preguntas sin respuesta. El comunicado no especificó si el Papa ya había despertado, dejando a muchos de nosotros preguntándonos, esperando y, por supuesto, rezando. Para aquellos que recuerdan el día en que apareció por primera vez en el balcón de la Basílica de San Pedro, con los ojos llenos de humildad y sus primeras palabras pidiendo nuestras oraciones, este momento resulta especialmente conmovedor. Desde el inicio de su papado, ha depositado su confianza en Dios y en el pueblo de la Iglesia. Y ahora, mientras yace en una cama de hospital, es nuestro turno de elevarlo en oración, de sostenerlo en nuestros corazones como Él ha sostenido al mundo en el suyo. La situación es más grave de lo que muchos pueden darse cuenta. Los médicos han advertido que el Papa corre el riesgo de desarrollar septicemia, una peligrosa infección en la sangre que puede surgir a raíz de la neumonía. Y esta no es cualquier infección pulmonar. Francisco siempre ha sido vulnerable en este sentido. De joven, sufrió pleuresía, una grave inflamación de los pulmones que llevó a la extirpación de parte de su pulmón derecho. Aquella cirugía lo hizo más propenso a enfermedades respiratorias y, ahora,
décadas después, sus pulmones debilitados enfrentan otra dura batalla. Quizás la revelación más desgarradora llegó la semana pasada, cuando fuentes cercanas al Vaticano compartieron que, en momentos privados, el Papa Francisco ha admitido, esta vez no lo lograré. Estas palabras, pronunciadas por un hombre que siempre se ha mostrado resiliente, nos impactan profundamente. Él es consciente de la gravedad de su estado y siente su peso, no solo por sí mismo, sino por el futuro de la Iglesia. Su salud deteriorada ha intensificado sus preocupaciones sobre lo que vendrá después. La inevitable transición de liderazgo y la lucha por su sucesión. A pesar de su fragilidad, el Papa Francisco no se ha rendido ante su enfermedad. Incluso desde su lecho de enfermo, ha seguido profundamente involucrado en los asuntos de la Iglesia. De hecho, frente a la incertidumbre, ha optado por actuar con determinación, realizando nombramientos clave y finalizando importantes iniciativas, casi como si estuviera preparando el camino para lo que vendrá. Se dice que, cuando su salud comenzó a deteriorarse, resistió la idea de ir al hospital, insistiendo en que podía manejar la situación desde su residencia en el Vaticano. Tal vez fue una mezcla de fe y pura determinación. Siempre ha soportado el dolor con una resiliencia silenciosa, sin quejarse. Pero a medida que pasaban los días, quedó claro que esta no era una enfermedad común. Su respiración se volvió más dificultosa, su cuerpo más débil. Los médicos le rogaron, advirtiéndole sin rodeos que, si no buscaba atención médica de inmediato, ponía en peligro su vida. Y así, sin más opciones, fue ingresado en el Hospital Gemelli de Roma el 14 de febrero, un lugar que, con los años, se ha convertido en sinónimo de las luchas de salud de los papas modernos. Fue aquí donde el Papa Juan Pablo II pasó sus últimos días, y ahora la historia podría estar repitiéndose. Hay una realidad inquietante en el aire. El Papa Francisco podría no salir con vida de ese hospital. Los pasillos del Gemelli han sido testigos de momentos de sufrimiento silencioso, de las oraciones susurradas de los cardenales, de los pasos ansiosos de los funcionarios del Vaticano recorriendo los corredores. Si este es realmente el final de su camino, será un momento solemne, uno que el mundo católico entero observará con el corazón encogido. ¿Cómo se vería? El Vaticano se prepararía para lo inevitable, poniendo en marcha discretamente los antiguos protocolos que han estado en vigor durante siglos. La noticia se esparciría como fuego. Las campanas de las iglesias repicarían por toda Roma. Un anuncio solemne resonaría en la plaza de San Pedro. El mundo se detendría, observando, esperando, de luto. Dentro de la habitación del hospital, donde las paredes han guardado los secretos de pontífices del pasado, quizás habría un simple crucifijo colgado sobre su cama. Tal vez un rosario entrelazado en sus manos, su respiración lenta y constante, mientras oscila entre momentos de vigilia y descanso. Los médicos harían todo lo posible, pero a los 88 años, con un sistema respiratorio debilitado y un cuerpo que ha soportado tanto, la medicina tiene sus límites. Y sin embargo, conociendo al Papa Francisco, no tendría miedo. Siempre ha llevado consigo una aceptación serena de la voluntad de Dios, confiando en que su tiempo, cuando quiera que llegue, es parte de un plan mayor. Si ha de dar su último aliento en ese hospital, lo haría como ha vivido, humildemente, con fe y al servicio de su Señor. Pero por ahora, el mundo observa y espera. Permanece en su cama de hospital, luchando, rezando, descansando. Y nosotros contenemos el aliento, sin saber qué traerá el día siguiente. Su deterioro de salud también lo ha llevado a acelerar varios cambios largamente planificados dentro de la Iglesia. Entre sus decisiones más significativas estuvo la designación de figuras clave en la dirigencia del Vaticano, asegurando que su visión de la Iglesia continúe más allá de su tiempo. Una de las decisiones más históricas ocurrió justo este pasado sábado.
El Papa Francisco decidió adelantar la designación de la hermana Raffaella Petrini, quien se convertirá en la primera mujer gobernadora de la Ciudad del Vaticano. Originalmente previsto para entrar en vigor más adelante en el año, su mandato comenzará ahora el 1 de marzo, una decisión que dice mucho sobre el compromiso inquebrantable de Francisco con la inclusión y la reforma. ¿Una monja en una de las posiciones más altas de liderazgo en el Vaticano? Hace apenas unas décadas, eso habría sido impensable. Pero el Papa Francisco nunca ha sido de aquellos que siguen ciegamente las tradiciones rígidas. En cambio, ha dedicado su pontificado a derribar barreras, a elevar voces que alguna vez quedaron en la sombra y a garantizar que la Iglesia que deja atrás sea una que refleje verdaderamente el mensaje de Cristo: amor, humildad y apertura. Pero no se ha detenido ahí. En lo que parece ser un último acto de previsión estratégica, el 6 de febrero, el Papa Francisco extendió el mandato del cardenal italiano Giovanni Battista Re como decano del Colegio Cardenalicio. Para aquellos que no están familiarizados con la política vaticana, esta no es una decisión menor. El decano juega un papel crucial en la supervisión de los preparativos para un cónclave, la reunión secreta y solemne que determinará quién será el próximo papa. Re, una figura veterana del Vaticano, es demasiado mayor para votar en el cónclave, pero no se equivoquen, su influencia será palpable. Como lo expresó un observador, el período previo al cónclave es más importante, porque es ahí donde ocurre la negociación. A puerta cerrada, lejos de los ojos del mundo, se llevarán a cabo discusiones, se formarán alianzas, y la figura del próximo líder de la Iglesia comenzará a tomar forma. Al garantizar que una figura de confianza permanezca en esta posición crucial, el Papa Francisco se asegura de que su visión para la Iglesia no desaparezca en el momento en que él se haya ido. Es un pensamiento sobrecogedor, ¿no es así? Que podríamos estar presenciando las últimas decisiones de un hombre que ha moldeado tanto de nuestra Iglesia moderna. Que él también sabe que su tiempo puede ser corto. Su deterioro de salud no ha sido un secreto. Frecuentes episodios de gripe, dolor en el nervio ciático, una hernia abdominal que requirió cirugía en 2023, y ahora esta última batalla, una que lo ha mantenido en el hospital durante semanas, una que bien podría costarle la vida. Pero incluso en este estado frágil, el Papa Francisco sigue profundamente consciente de su deber. Y quizás, en estos momentos silenciosos de sufrimiento, encuentra consuelo al saber que la Iglesia que ha luchado tan arduamente por guiar está siendo dejada en manos en las que confía. El Vaticano ha expresado que el Papa Francisco está profundamente agradecido por la gran cantidad de oraciones y apoyo de todo el mundo. Y mientras observamos el desarrollo de estos momentos, solo podemos esperar que, ya sea que se recupere o que este sea realmente el ocaso de su pontificado, su visión perdure. El tiempo del Papa Francisco como líder de la Iglesia Católica no ha sido menos que transformador. Al reflexionar sobre su legado, hay algo que queda claro. Los grandes líderes pueden pasar, pero su impacto perdura. Su pontificado ha estado definido por 7 grandes contribuciones: el diálogo y la sinodalidad, el acompañamiento pastoral de católicos divorciados vueltos a casar y de la comunidad LGBT, una ética de la vida consistente, el endurecimiento de la enseñanza de la Iglesia sobre la pena de muerte y la teoría de la guerra justa, un profundo compromiso con la creación y la ecología, y la restricción de la misa en latín no reformada. A través de todo esto, el Papa Francisco ha modelado una Iglesia que escucha, que camina unida y que se mantiene comprometida con el mundo moderno mientras sigue siendo fiel a su misión. Más que nada, ha enfatizado el diálogo y la sinodalidad, recordándonos que la Iglesia no es solo su jerarquía, sino todo el pueblo de Dios. Obispos, sacerdotes y laicos están llamados a escucharse unos a otros y a caminar juntos. Una visión que está en el corazón del actual sínodo sobre la sinodalidad, una extensión natural del Concilio Vaticano II.
Hace poco más de 12 años, Jorge Mario Bergoglio salió al balcón de la Basílica de San Pedro y saludó al mundo con un simple «Buonasera». Sin proclamaciones grandiosas, sin gestos elaborados, solo una introducción sencilla, casi humilde, a un pontificado que rompería con la tradición en formas que nadie hubiera imaginado. Recuerdo haber visto ese momento, preguntándome quién era este hombre de Argentina y qué tipo de papa sería. No pasó mucho tiempo antes de ver que Francisco era diferente. A diferencia de sus predecesores, que vivían en los grandiosos apartamentos papales, él decidió en su lugar dividir su tiempo entre estos y la Casa Santa Marta, un gesto que, de manera sutil pero poderosa, desmanteló las rígidas capas de acceso al Papa. Fue una señal. Quería estar más cerca de la gente. Los primeros días de su pontificado se sintieron electrizantes, llenos de posibilidades. Era informal, accesible, y no temía desafiar las expectativas. Cuando le preguntaron sobre la homosexualidad, respondió con su ya famosa frase, «¿Quién soy yo para juzgar?», una expresión que instantáneamente lo distinguió de las más legalistas tradiciones del pasado. Era difícil reconciliar a este papa espontáneo y de corazón abierto con el cuidadoso y, en ocasiones, políticamente prudente arzobispo que había navegado la dictadura militar argentina. Pero ahora era libre de liderar a su manera. Francisco rompió moldes. Viajaba en autos viejos y maltrechos, haciendo una declaración sin palabras. Se convirtió en el primer papa en visitar la península arábiga, demostrando su compromiso con el diálogo interreligioso. Defendió a los migrantes, alzando la voz cuando otros guardaban silencio. Su encíclica Laudato Si fue un poderoso llamado a cuidar nuestro hogar común, un recordatorio de que la fe y la responsabilidad por el medio ambiente están profundamente conectadas. Y en un Vaticano a menudo resistente al cambio, promovió a mujeres a altos cargos en asuntos exteriores y finanzas. Pequeños pasos, pero significativos. Tenía una forma de expresarse que hacía que la gente se detuviera a reflexionar. Cuando un hombre homosexual lo confrontó en un documental de la BBC, desafiándolo a reconocer sus dificultades, Francisco respondió con una observación impactante. Que el hombre estaba poniendo el calificativo antes que lo sustantivo, no era solo un hombre gay, era un ser humano antes que nada. Incluso participó activamente en un documental de Netflix sobre el envejecimiento, demostrando que no temía interactuar con los medios modernos. Y a lo largo de todo esto, mostró una profunda empatía por las víctimas de abusos clericales, aunque su manejo de la reforma en este ámbito siguió siendo un punto de controversia. A pesar de sus fortalezas, su papado no ha estado exento de desafíos. Su apertura a veces generó confusión. Sus esfuerzos por ofrecer la comunión a los católicos divorciados y vueltos a casar, delegando la decisión a sacerdotes y obispos locales, chocaron con la tradición y encontraron resistencia, especialmente entre los obispos africanos. Sus enérgicas condenas a los abusos clericales no siempre se tradujeron en cambios sistémicos, y sus errores en el manejo de ciertos casos, como los de Chile, dejaron a muchos cuestionando su juicio. Su espontaneidad, que con frecuencia fue una fortaleza, en ocasiones le jugó en contra, como cuando utilizó un lenguaje crudo al dirigirse a seminaristas españoles. Pero quizás su iniciativa más definitoria ha sido el Camino Sinodal, un vasto ejercicio de escucha que da voz al pueblo de Dios en la configuración de la Iglesia. La visión es audaz, pero la ejecución es compleja. ¿Quién interpreta esas voces? ¿Quién redacta los informes? Algunos temen que el proceso se esté inclinando hacia una agenda reformista, elevando expectativas que la Iglesia puede no estar dispuesta o no ser capaz de cumplir. Si el cambio no llega como algunos esperan, ¿seguirá la desilusión? Uno de los temas más complicados y controvertidos de su pontificado ha sido la relación del Vaticano con China. Para un jesuita como Francisco, el sueño de evangelizar en China es profundo,
una misión que se remonta siglos atrás. Y sin embargo, el acuerdo entre el Vaticano y China ha resultado profundamente inquietante. Aunque su propósito era unificar la iglesia clandestina y la iglesia sancionada por el Estado, en la práctica ha significado traicionar a quienes mantuvieron la fe viva en la clandestinidad. Ahora, la iglesia oficial se encuentra cada vez más sujeta a las prioridades del Partido Comunista Chino. El diálogo siempre tiene valor, pero ¿qué ha obtenido realmente el Vaticano a cambio? Muchos dirían, muy poco. Y luego está la cuestión de la liturgia, un tema que ha encendido intensos debates en los últimos años. El Papa Francisco habla a menudo de subsidiariedad, la idea de que las decisiones deben tomarse en el nivel más local posible. Sin embargo, cuando se trata de la misa tradicional en latín, ha hecho lo contrario. En una decisión sorprendente, el cardenal Arthur Roche, jefe del Dicasterio para el Culto Divino, ha centralizado la autoridad sobre el rito extraordinario, quitando ese poder a los obispos locales y colocándolo en manos de Roma. Esto significa demoras más largas, más burocracia y, en la mayoría de los casos, menos permisos. Es un movimiento que contradice directamente el enfoque del Papa Benedicto XVI, quien buscó poner fin a las llamadas guerras litúrgicas, otorgando a los católicos tradicionalistas la libertad de adorar sin restricciones. La mayoría de los católicos que aman la misa en latín son profundamente leales a la Iglesia y al Papa, pero ahora están siendo tratados como si fueran una facción a reprimir en lugar de una comunidad con una necesidad espiritual legítima. Proveniente de un Papa que promueve el diálogo y la inclusión, esto se siente como una contradicción, una que ha dejado a muchos sintiéndose heridos y no escuchados. 12 años después del inicio de su pontificado, Francisco ha cambiado muchas cosas en la Iglesia. Su liderazgo ha sido emocionante, a veces incluso electrizante. Ha tendido la mano a quienes se sentían alienados, ha hablado de formas que resuenan más allá de los muros del Vaticano y ha recordado al mundo que la fe debe vivirse, no solo predicarse, pero también ha elevado expectativas que tal vez nunca se cumplan, y cuando ha enfrentado oposición, no siempre ha respondido con la misma apertura que exige a los demás. Su papado, como todos, ha tenido triunfos y fracasos. Pero lo innegable es que ha guiado a la Iglesia en un tiempo de profunda transformación global. Estamos viviendo una era en la que los cambios tecnológicos y sociales ocurren más rápido que nunca, planteando cuestiones morales y éticas que la humanidad aún está luchando por responder. El Papa Francisco está tratando de guiar a la Iglesia a través de estas aguas inciertas, y, esté uno de acuerdo con todas sus decisiones o no, esa no es una tarea menor. Una cosa es segura: el papel del sucesor de San Pedro nunca ha sido fácil, y es especialmente difícil en tiempos como estos. Sea lo que sea que depare el futuro, todos deberíamos orar por él, y por la Iglesia que sigue dirigiendo. Mantengámoslo en nuestras oraciones y reflexionemos sobre el legado que deja. Si su vida tocó la tuya, comparte tus pensamientos en los comentarios. Y no olvides dar like a este video y suscribirte para más reflexiones sobre la fe y la Iglesia. Que descanse en la paz de Dios. Amén.